Saludos, este es un video donde hablaremos sobre las instituciones financieras internacionales. Yo soy Andrés Velasco y mis compañeros de trabajo son Camilo, Eduard y Ángel. ¿Sabías que el gobierno de Colombia se financia de diversas instituciones? Pues una de ellas es el Banco de la República, que es nuestro banco central y su función principal es emitir la moneda, regular la política monetaria y adicionalmente administrar la deuda pública interna. Esto a su vez permitiendo que el Estado tenga una liquidez y pueda cumplir con sus compromisos financieros. Además, otra institución clave es la banca pública, que está conformada por bancos que forman parte de la propiedad del Estado. Su objetivo principal no es solamente generar ingresos por medio de su utilidad principal, sino apoyar también en el desarrollo económico y social del país. Entre estos principales bancos se encuentra el Banco Agrario, que financia el sector rural campesino. También tenemos el banco Findeter, que respalda los proyectos de infraestructura y desarrollo territorial. Bancoldes, este está especializado en el apoyo de empresas y exportaciones. Y también Finagro, que impulsa el crédito agropecuario. Estas entidades de banca pública se articulan dentro de un grupo que se llama Bicentenario, que es un conglomerado financiero estatal creado para fortalecer la banca pública y coordinar sus servicios. En este grupo se encuentra lo que es el Banco Agrario, Findeter, Bancoldes, Finagro, además de otras entidades como Difubeprisora y el Fondo Nacional de Garantías, ya que pues, su papel es fundamental porque asegura que los recursos financieros lleguen proyectados 100% estratégicos al país, apoyando tanto al gobierno como a los sectores productivos. Otro actor muy importante en el financiamiento del gobierno son los organismos multilaterales, que son bancos internacionales conformados por varios países y que entregan créditos y asistencia técnica para proyectar el desarrollo. Entre estos principales bancos están como lo es el Banco Mundial, que apoya programas sociales y programas de infraestructura. También tenemos el Banco Interamericano de Desarrollo, que sus siglas son el BID, que financia proyectos de integración y de desarrollo económico. La CAF, que es el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, que impulsa otras obras de infraestructura y también de sostenibilidad para el país. Y por último también está el Fondo Monetario Internacional, que sus siglas son el FMI, que respalda la estabilidad macroeconómica del país. Gracias a todos estos bancos y organismos, Colombia accede a recursos internacionales que complementan la financiación interna. Y finalmente, el gobierno también se financia a través del mercado de capitales, que es como una gran vitrina donde se encuentran quienes tienen el dinero para invertir y quienes necesitan este dinero, necesitan estos recursos, como un ejemplo. En este espacio el Estado emite los bonos de tesorería, conocidos como los TES, que funcionan como un pagaré. El gobierno promete devolver el dinero con intereses en una fecha acordada futura. Estos bonos son comprados por bancos, fondos de pensiones, aseguradoras, también son comprados por inversionistas, sean nacionales o internacionales. Una persona natural también podrá comprarlo. De esta manera, el mercado de capitales se convierte como en una de las principales fuentes de recursos para financiar el presupuesto y proyectos que elabore el país en ese momento. Mi nombre es Eduard Quintero, soy de la carrera Administración Financiera y vamos a hablar sobre el segundo punto, que habla sobre que analicemos los recursos prestados por las instituciones financieras internacionales y la deuda que se ha emitido por vía de bonos pues, por Colombia actualmente. Colombia se encuentra activa en el financiamiento externo internacional, se encuentra activa con el Fondo Monetario Internacional, con el Banco Interamericano. Esto ha permitido que Colombia sea más estable económicamente frente a los gastos como infraestructura, estudios, salud, que es para lo que más las instituciones financieras externas le presta a Colombia. En los préstamos que Colombia ha solicitado, las instituciones le han ayudado a Colombia,
En el 2024 se utilizó principalmente la línea de crédito flexible. Igualmente en el 2024 se renovó esa línea y se le aprobó a Colombia 8.100 millones de dólares, pero esto se utilizó para el afianzamiento de mercados, o sea, se le nombró el colchón de confianza. También entre el 2005 y el 2023, Colombia recibió 43.230 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional, del Banco Interamericano, del Banco Mundial, de los cuales 37.205 millones de dólares fueron para libre destino, o sea, para el presupuesto general. Y 6.035 millones de dólares fueron para proyectos específicos, como lo mencioné anteriormente, para educación, salud, infraestructura y transición energética. Todo tipo de préstamos o recursos recibidos de alguna institución financiera tiene sus ventajas y sus desventajas. Una de las ventajas de que Colombia reciba estos recursos de esas instituciones es que afianza más los mercados y pues al afianzar un mercado, entonces aumenta la economía, se puede solicitar más dinero y así pues esas instituciones también les llegaría más dinero. Asistencia técnica, las tasas de interés más bajas, esas son las ventajas. Las desventajas pues podría ser que si Colombia se excede mucho en estos préstamos, llegaría como a un sobreendeudamiento. Entonces es como la ventaja más importante que debe cuidar Colombia al solicitar esos préstamos. Y otra cosa en la que Colombia también debe cuidarse al solicitar tantos préstamos es la alta dependencia de estos préstamos, porque si Colombia ve que tiene que seguir, o sea, la administración pública de Colombia tiene que solicitar dineros, se volvería muy dependiente de estos préstamos, entonces llegaría al sobreendeudamiento y que al solicitar esos préstamos los recursos solicitados sean bien administrados, sean bien invertidos, porque si no el futuro fiscal sería en declive, como se está viendo actualmente de pronto. Ahora vamos a hablar sobre los bonos emitidos por Colombia a partir de 2024 al 2025, que son los dos últimos actualmente emitidos, que fue en abril de 2025. Se emitieron 2 bonos globales por valor de 3.800 millones de dólares, que la fecha de vencimiento son de 10 años. Las tasas de interés son del 7,5% y el 8,75%. Del año pasado, en octubre, nos dice que fue un bono global emitido que fue por valor de 3.640 millones de dólares. Vencimiento es de 2036 al 2054. Esto se solicitó para prefinanciación de 2025 y para el manejo de la mejora de posibles financiamientos futuros. Y tenemos también el bono doméstico, que es el aumento de la cuota de emisión interna, que se fue por valor de 2.316 millones, que también se amplía para posible financiamiento del presupuesto general a futuros años. Buenas tardes para todos, mucho gusto, mi nombre es Andrés Camilo Vergara Rueda, ID 773898. El día de hoy les voy a exponer la importancia, los beneficios, pero también las limitaciones que produce el país endeudarse a través de moneda extranjera o solicitar, digamos, créditos o abonos a fundaciones, por ejemplo, las Naciones Unidas, a Estados Unidos, etcétera, etcétera. El principal beneficio de que Colombia se financie a través de deudas nacionales permite que tenga una estabilidad mayor y no una dependencia extranjera. Muchas veces lo que hace Colombia es vender empresas, ceder contratos a empresas privadas para así no tener que sacar dinero del gobierno o del presupuesto nacional. Pero algo que fortalece la economía del país es que saquen dinero directamente de los impuestos, de los fondos de inversión, fondos de pensiones, ya que de esta manera no se endeudan ni al final dependen de un ente extranjero o un ente privado. Lo único que puede afectar un poco
es el déficit fiscal, es decir, si el país o Colombia gasta en exceso más de lo que genera, pues es ahí cuando debe recurrir a endeudarse con países extranjeros. El tema o el inconveniente es que cuando este se endeuda en el extranjero, por ejemplo, se endeuda con Estados Unidos, si el dólar sube, la deuda obviamente va a incrementar, entonces no genera una estabilidad o un recurso propio del país, sino que va a depender netamente de la economía, cómo se mueva o cómo se comporte del país en el cual esté endeudado. Entonces básicamente las dos son muy buenas opciones siempre y cuando se mantenga un buen acuerdo, una estabilidad financiera, ya que por ejemplo si en Colombia se endeudan para construir vías a nivel nacional, tarde o temprano, si el dólar sube, por ejemplo ahorita que están pasando todos estos inconvenientes con el tratado de comercio, los acuerdos de paz, todos estos temas que están pasando, obviamente la deuda va a incrementar y va a ser mucho más difícil pagarla. Entonces lo ideal es que Colombia use sus recursos propios sin tener que endeudarse a otro país, siempre y cuando gaste o invierta menos de lo que ingresa. Porque básicamente si tenemos para gastar, lo importante es no pasarnos para generar un déficit fiscal grave y luego tener que buscar otras opciones para recuperar esa deuda. Muchísimas gracias, espero que este proyecto sea de gran información. Buen día, mi nombre es Miguel Puentes y yo les voy a hablar sobre el proceso de financiación internacional en Colombia a partir de un caso muy puntual. En este caso tenemos de que en el 2020, durante la pandemia del COVID-19, el país ha atravesado una situación difícil por la falta de recursos para los hospitales, los programas sociales, los apoyos a las familias, y allí es donde entra el Banco Mundial, donde se hizo un préstamo y se aprobó $700 millones. Pero el proceso se dio de la siguiente manera, en donde en primera instancia se identificó la necesidad, en este caso, la emergencia sanitaria. Seguidamente tenemos la negociación que hubo de parte del Ministerio de Hacienda, donde se acordó unas tasas de interés y unos plazos con el Banco Mundial. Seguidamente viene la aprobación, que es cuando el organismo o ente verifica la viabilidad del proceso del préstamo, y ya viene lo que es el desembolso, que es cuando se ejecuta el dinero destinado para lo que ya les mencioné: salud, subsidios, protección de empleo. Y podemos decirte que la financiación internacional es bastante importante, más en este caso para Colombia, ya que ayuda a que el país que está atravesando sobre una situación económica bastante difícil, les ayude a financiar lo que son proyectos a gran escala, en este caso como lo teníamos en lo del COVID-19, y obviamente teniendo en cuenta de que debe haber una transparencia en el manejo de este dinero.